Nadie niega a Dios sino aquel a quien le conviene que Dios no exista. Nadie niega a Dios sino aquel a quien le conviene que Dios no exista. ¿Por qué? Porque el que anda por malos pasos, que anda por malos caminos, si por ello fuera, mejor no existiera Dios. Porque les conviene que Dios no exista. Y por eso que muchas veces lo niegan. Lo niegan porque es lo que a ellos les conviene. Una frase de San Agustín. San Agustín, ese santo doctor de la iglesia. Nadie niega a Dios sino aquel a quien le conviene que Dios no exista. Y existen razones y argumentos por lo que Dios existe. Existen bastantes razones y argumentos por lo que Dios existe. Ya Santo Tomás de Aquino escribió hace 8 siglos atrás las 5 vías o argumentos con los que podemos demostrar que existe Dios. A pesar de que hay gente que se empeña en decir que Dios no existe, Santo Tomás de Aquino hace 8 siglos atrás puso 5 vías o argumentos que podemos demostrar que sí existe Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Ya está demostrándose la existencia de Dios. Yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Y ahí está demostrando el Señor que sí existe. Éxodo capítulo 3, versículo 14. El ser humano vive o lleva planteándose la existencia de Dios. ¿Será que existe? ¿Será que no existe? Y muchas veces hasta los científicos desconfían de la existencia de Dios. Prácticamente desde sus orígenes, en la religión cristiana, parte de nuestra creencia en Dios está sustentada en la fe. Si no tenemos fe, no creemos que Dios existe. Nuestra creencia de que Dios existe está sustentado en la fe. Si nuestra fe es sólida y bastante consistente, estamos seguros que sí existe Dios. Y que todo lo que hacemos, nos movemos y existimos, es gracias a Él. Toda la naturaleza, todo lo que tenemos, es gracias a Él. Esta edad que nos dio, esta vida, la salud, es gracias a Dios. Porque cuántas personas han dejado de existir y nosotros todavía seguimos en este mundo, a pesar de nuestros mal comportamiento. Es decir, que nuestra relación con Él y con la vida pasa efectivamente por optar por creer. Creemos que Dios existe. Por la fe, doy fe de que sí existe Dios. Porque si Dios no existiera, yo no estuviera aquí en este momento hablándoles a ustedes a través de esta transmisión. Hebreos 11, versículo 6. Hebreos 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradarle,
pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que su recompensa es lo que busca, la presencia de Dios, la presencia del Señor. Las 5 vías son 5 razonamientos por los que el ser humano llega a la conclusión de la necesidad existencial de un ser superior, alguien por encima de nosotros, que nos creó. No nacimos de la nada, ni somos descendientes del mono. Somos criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, sí existe un Dios. Sí existe un Dios que anda siempre con nosotros. Es un ser superior. Es decir, que la fe y la razón no solo están reñidas, sino que pueden caminar de la mano. Salmo 90, versículo 2. Salmo 90, versículo 2. Antes que los montes fuesen engendrados y antes que nacieran tierras y orbes, desde siempre tú eres Dios. O sea, Dios estaba siempre. Antes de crear el mundo, ya Dios existía. Todo era caos y ya Dios existía. Porque siempre ha existido Dios. Número 1. El movimiento. Número 1 de las 5 vías que nos habla Santo Tomás de Aquino, o que nos habló Santo Tomás de Aquino hace 8 siglos atrás. Número 1, el movimiento. Lo sentimos, no muestras que en el mundo hay cosas que cambiar. Debe haber un primer motor no movido por nadie, es decir, es movido por Dios. Ese primer motor, no había nadie, solamente existía Dios. Romanos 11, versículo 35. Romanos 11, versículo 35. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Por Dios es que existen todas las cosas. Y nada se mueve, nada existe sin la presencia omnipotente de Dios. 2. La causa eficiente. La causa eficiente. En el mundo hay un orden de causa eficiente. Sin embargo, no encontramos ni es posible que algo sea causa eficiente de sí mismo. En nuestro mundo no existe nada que sea causa por sí sola. Así que existe la necesidad. No existe nada que sea causa por sí sola. Existe la necesidad de que haya una primera causa, que es Dios. Uno primero, que es el Señor. Salmo 90, versículo 2. Salmo 90, versículo 2. Antes que los montes fueran engendrados y antes que naciera la tierra y el orbe, desde siempre y hasta siempre tú eres Dios. Antes de todo, ya Dios estaba presente. Entonces, ¿cómo dicen los ateos? ¿Cómo dicen los supuestos incrédulos, entre comillas, que Dios no existe?
Móntelo en un avión y apague los motores. Y que el avión se vaya en picada. Para que ustedes los vean diciendo, Dios mío, ayúdame. Y así dicen que son ateos, que no creen en Dios. No creen en Dios porque no han pasado por momentos difíciles. Pero en el primer momento difícil que pasen de su vida, lo primero que hacen es invocar el nombre de Dios. Entonces, ¿cómo es que dicen que son ateos, que no creen en Dios, no creen en la existencia del Señor? Pues si yo no creo en algo o en alguien, no lo nombro. Pero al tú nombrarlo en los momentos difíciles de tu vida, para bien o para mal, es porque estás creyendo que sí existe. Número 3. Un ser absoluto necesario. Un ser absoluto necesario. Las cosas pueden existir o no existir. Así que son contingentes. Contingente es un accidente, algo secundario, eventual. Así que son contingentes. Los seres contingentes, o sea, los seres accidentales, eventuales o secundarios, no tienen el principio de su existencia en sí mismo. Por lo que existe un ser absoluto necesario. O sea, existe un ser absoluto y necesario que los crea. Por sí mismo, nosotros no lo creamos. Yo no nací porque me dio la intención. Tú no naciste ni estás vivo porque tú quieres. Existe un ser superior que te dio la existencia. Un ser absoluto. Porque nosotros no somos necesarios. Para Dios sí somos necesarios, porque Él nos creó. Pero nosotros por nuestra propia cuenta no somos necesarios, porque nosotros no podemos crear. No nos pudimos haber creado. Pero existimos. Existimos gracias a Dios. Tiene que haber alguien que existió siempre. Y ese ser es Dios. Alguien que está por encima de todo. Que está por encima de todo y de todos. Que siempre existió. Y ese alguien es Dios, que nos hizo a imagen y semejanza, como dice la Escritura. Juan capítulo 1, versículo 1. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, el Dios vivo. Alguien que está por encima de nosotros, sobre nuestra existencia. Número 4. La perfección, o sea, lo perfecto. Pues nos encontramos que la bondad, la veracidad, la nobleza y otros valores, existe el bien y el mal. Y sabemos que hay una graduación, tanto en el bien como en el mal. Un equilibrio, tanto en el bien como en el mal. Por lo tanto, tiene que haber un bien supremo, un ser perfecto al que llamamos Dios. Existe el bien, existe el mal. Y hay un equilibrio entre el bien y el mal. Pero hay alguien supremo que está por encima de todo, que llamamos Dios. Un ser que existía antes
como nos dice San Juan. En el principio era la palabra y la palabra era Dios. Y existía el caos en el mundo y ya Dios existía. Y organizó el mundo de tal manera que es el mundo que tenemos. Que a la vez estamos destruyendo nosotros mismos por nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, nuestra vida alegre, nuestra vida mundana, que lo que hacemos es destruir y deteriorar la humanidad, el mundo, a nuestros seres queridos, a nosotros mismos, con nuestro comportamiento, con nuestros vicios, con apegarnos a las cosas del mundo y cegarnos a las cosas de Dios. Mateo 5, versículo 48. Mateo 5, versículo 48. Ustedes, pues, sean perfectos como es perfecto su Padre Celestial. O sea, quiere decir que si hay alguien que está por encima de nosotros, que nos da el ejemplo, nos guía, nos cuida y nos protege, que es nuestro Padre Celestial, al cual estamos llamados a imitar. Sean perfectos como su Padre Celestial. Número 5. El orden del universo, como está ordenado. Vemos que hay cosas que no tienen conocimiento, como son los cuerpos naturales, y que obran por su fin, por un fin. Van, como vaya viniendo, vamos viendo, como carrito de helado, empujón y campanazo. Así va. Las cosas que no tienen conocimiento no tienden al fin, sin ser dirigido por alguien con conocimiento e inteligencia. Si nos dejamos guiar por Dios y aceptamos su voluntad, ese Dios al cual acepto y me dejo guiar por Él, tiene conocimiento y tiene inteligencia. Si no, seguiré rodando como piedra barranco abajo, dando vueltas sin saber qué rumbo agarrar. Como carrito de helado, como dije al principio, empujones en campanazo. O como río crecido, desbordado, metiendo la pata por todos lados, por falta de conocimiento y de inteligencia. ¿Por qué? Porque no acepto la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no acepto la existencia de Dios, de ese ser superior que es el que nos guía, que es el que nos creó y que es el que quiere que seamos perfectos como Él es perfecto. Claro está, no lo podemos lograr con nuestra propia fuerza. Solo lo haremos en la medida que le pidamos la gracia a Él. Por eso es una gracia que Dios nos da. Y como barro en manos del alfarero, Él nos va moldeando. Nos va moldeando siempre y cuando nosotros aceptemos. Y llegará el momento que nos moldeará de tal manera que podremos ser verdaderos cristianos y empezar a disfrutar de esa presencia de Dios desde aquí, desde la tierra. Empezar a disfrutar de la gran civilización del amor, como lo decía San Juan Pablo II. Esa gran civilización del amor, donde todos somos una sola familia para gloria tuya, Señor. Como es el lema de la diócesis de Guarena, Venezuela. Que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Las cosas que no tienen conocimiento no tienden al fin,
sin ser dirigida por alguien con conocimiento e inteligencia. Por lo tanto, hay algún inteligente por el que todas las cosas son dirigidas al fin, y ese alguien lo llamamos Dios. Que vamos todos dirigidos por esa inteligencia y ese conocimiento, esa sabiduría que es nuestro Padre Celestial. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. No se acomoden al mundo presente. No te adaptes. Voy a acomodarme por aquí. Voy a acomodarme al mundo. No. No te acomodes al mundo presente. De forma que puedas distinguir cuál es la voluntad de Dios. Porque si tú te adaptas y te acomodas al mundo presente, no vas a saber distinguir cuál es la voluntad de Dios para contigo y cuál es ese plan de salvación que Él tiene, porque todos tenemos un plan de salvación, y ese plan de salvación es el que te va a llevar a esa vida eterna que te tiene preparado nuestro Señor. Pero si tú te adaptas al mundo, es un huequito y ahí te metes. Ahí te metes porque te estás acomodando al mundo presente. Romanos 12, versículo 2. No te acomodes al mundo presente, de forma que puedas distinguir cuál es la voluntad de Dios. Proverbios 3, versículo 6. Proverbios 3, versículo 6. Reconocerlo en todos tus caminos. O sea, reconoce que existe un ser supremo. Reconoce que existe alguien por encima de ti. Reconoce que alguien te creó, pues tú no naciste de la nada. Tú no puedes haber salido de la nada. Saliste de un ser supremo, que te creó un ser supremo. Reconócelo en todos tus caminos. Por donde tú pases, lo que tú veas, lo que tú hagas, reconoce que está Dios presente. Y Él enderezará tus sendas. O sea, siempre y cuando tú aceptes la voluntad de Él. En la medida que tú aceptes la voluntad de Dios, Él va enderezando tus sendas. Recuerda que Dios escribe recto en líneas torcidas. Y las líneas torcidas somos tú y yo. Y Dios está haciendo un plan de salvación. Dios está escribiendo un plan de vida para ti y para mí hoy, mañana y siempre. Y ese plan de salvación es llevarnos a la perfección, llevarnos a ser santos, porque todos somos llamados a ser santos. Que hay gente que no cree, bueno, ese es su problema. Que hay gente que no entiende, ese es su problema, busquen entenderlo. Pónganse en la mano del Señor. Que hay gente que son ateas, está bien. Que hay gente que creen en una religión y practican otra, ese es su problema. Cada quien tiene que entregar sus cuentas ante el Creador. Procura tú entregar bien tus cuentas. ¿Cuáles son las cuentas que tú tienes que entregar? El haber y el deber. Debe y haber. Y ves cuánto te queda en el saldo. Para que de esa medida, para que de esa manera puedas lograr una vida eterna. Proverbios 3, versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Salmo 86, versículo 11. Salmo 86, versículo 11. Enséñame tus caminos para que yo pueda caminar en tu verdad. Le hablamos a Dios.
Señor, enséñame tu camino para que yo pueda caminar en tu verdad. Pero el que camina con Dios no camina en la oscuridad. Quien camina con Dios siempre está en la verdad y anda por buen camino. Salmo 143, versículo 10. Salmo 143, versículo 10. Enséñame a cumplir tu voluntad. Qué bonito, qué bonito. Enséñame a cumplir tu voluntad. Y esto me hace acordar de nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesucristo no hubiese, como ser humano, querido que lo hubiesen crucificado y martirizado de la forma que lo hicieron. Pero que no se haga su voluntad sino la del Padre. Enséñame a cumplir tu voluntad y tu espíritu me guíe por tierra llana, por tierra plana, sin tropiezo, sin hueco, sin piedra, sin atajos, sin ríos, que pueda caminar, que pueda llegar a tu presencia, Señor. Bendito y alabado seas, Padre Santo. Te das cuenta que si existe un Dios, te das cuenta de que ese Dios que existe, que te ama desde antes de tu ser engendrado. Y te ama de tal manera que, fíjate la edad que tiene, y todavía te da oportunidad para que endereces tu senda. Te da oportunidad para que te encamines y aceptes su voluntad. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere de nosotros es que seamos santos, como Él es santo. Seamos perfectos como Él es perfecto. Y si dice que no lo conoce, tienes la naturaleza. Ahí está la presencia de Dios. Tienes las aves, tienes los animales, tienes al ser humano, tienes a tu prójimo. Ahí está la presencia de Dios. Si nadie te ha hablado de Dios, Él mismo se encarga de hablarte a través de todo lo creado. Entonces no vengas con tu ningún, ni ha dicho nada de Dios. Yo no conozco a Dios porque nadie me ha hablado. No vengas con esos embustes. Trata de ser más realista y de pensar de que sí existe un Dios. Si existe un Dios, ese ser supremo que te creó a ti, creó a tu familia y me creó a mí. Que no vinimos de la nada. Porque la nada también la creó Dios. Y nos lo dice bien claro la Escritura. Al principio existía Dios y Dios era la palabra era Dios. Ya Él estaba cuando el mundo no se había creado. Cuando el universo no estaba creado, ya existía Dios. Y ese ser supremo quiere que tú seas como Él. Te adoptó como su hijo. ¿Qué más quiere? ¿Qué más espera? Ábrele tu corazón, conviértete. Pídele al Señor que te dé la gracia de la conversión, de poderte encontrar con Él. Ahora que estás tranquilo, que estás feliz. No esperes encontrarte en los momentos difíciles. Porque muchas veces en los momentos difíciles lo que hacemos es adaptarnos al mundo. Adaptándonos al mundo porque, bueno, ahorita voy a creer en Dios porque me conviene, ¿no? Dios no vamos a creer en Dios por conveniencia, sino por fe de que sí existe.
y que gracias a Él estamos vivos. Bendito y alabado seas, Padre Santo, en esta mañana. Gracias por permitirnos ver un nuevo día. Gracias por todas y cada una de las personas que me escuchan a través de esta transmisión. Gracias por amarnos. Gracias por existir. Gracias por darte cada día más. Gracias por tu misericordia. Gracias por ese plan de salvación que tienes trazado para mí, para mi familia. Bendito y alabado seas, Señor. También te pido, Señor, en esta mañana, por Neiber Gabriel Bracamonte Sánchez, apártalo de todo mal camino, de toda mala junta, de todo peligro, y permítele que tanto él como su madre Betty puedan encontrarse contigo, que retome sus estudios, que se salga de esa mala vida, Señor. Protégelo y bendícelo, a él y a su mamá Betty. Quiero darte la gracia, porque no es solamente pedir, también hay que darte gracias, Señor, porque nuestros hermanos Miguel Tobar y Luis Jaime Martínez ya resolvieron su situación. Gracias a ti, Señor, que nos escuchas. También quiero pedirte por todos los enfermos del COVID-19. Permite que esa pandemia termine de desaparecer de la humanidad. Fortalece la humanidad, Señor. Llénanos de tu amor. Y haz que todas esas personas que están contagiadas puedan sanarse. Especialmente por Joeydis Ramírez, Caterín Pájaro, Domelis Ramírez, Gustavo Adolfo Ramírez, Alexander Ramírez, Orlando Alexander Alves, Guayquiría Pontes de Alves, Alejandra René Alves. Quiero pedirte también, Señor, por el matrimonio de Galo y Magdalena. Llénalos de tu amor. Permite que nazca en ellos ese amor con que iniciaron su matrimonio cuando se casaron. Y que estos momentos de crisis no sean motivo para ellos pelear y discutir, sino más bien para que se unan más como Cristo se une a su iglesia. Quiero también pedirte, Señor, por la salud, para que tu mano sanadora pase por cada una de las personas que vamos a nombrar a continuación, para que la sangre de Cristo se derrame sobre cada uno de ellos y se posesione exactamente donde está el dolor, donde está la enfermedad, donde está el malestar. Por Raymond González, ayúdalo a salir de esa crisis. Sánalo, Padre Santo. Por todos los enfermos del bloque 1 de la organización Menca de Leones de Guarena, Venezuela. Carlos Marín Sandy, Henry Avendaño, Dora González, Eileen Sanabria, Lorena Moreira, Bárbara de Tobar, Carmen Cristina Tobar, Ingrid Velázquez, Liz Cornejo, Vidal González, Carlos Torres, Elsa Mendoza, familia Ramírez Duque, Marta Ramírez Duque, Jesús María Ramírez Duque, Mauricio Bautista Siriaco, Aura Rosa Sequera de Oseche, Gustavo Rafael Oseche. Pasa tu mano sanadora por todos y cada uno de ellos, Señor Padre Santo. Bendito y alabado sea. Que en tu inmensa misericordia acógelo. Te lo pongo a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que la sangre de Cristo derramada en la cruz caiga sobre ellos. Quiero pedirte también por todos aquellos que están pasando por momentos de soledad, de tristeza, depresión. También te pido, Señor, en esta mañana, para que las personas que están alejadas de su familia puedan reencontrarse. Por todas aquellas personas que están fuera de sus países, puedan regresar a su país de origen
y reencontrarse con su familia, sin tener que pasar por ningún tipo de protocolo, sino los protocolos normales de bioseguridad, los exámenes médicos, y que puedan llegar y abrazar a su familia, Padre Santo. Permite que puedan encontrarse nuevamente tantas personas que están fuera de sus países. Permíteles el retorno. Y en esta mañana quiero darte gracias, Señor, por la vida, y gracias por escucharnos, y gracias por todas y cada una de las personas que están escuchando y viendo esta transmisión. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos, cada uno de ustedes, sobre su familia y sobre sus hogares, y permanezca para siempre. Amén. Que tengan todos un feliz día.